gracias a Dios porque nos volvemos a conectar a través de estos medios para este tiempo tan especial, tan anhelado, ¿verdad? Por todos nosotros, en el que podemos honrar y bendecir el nombre de nuestro Señor a través de la alabanza y de la adoración, por supuesto. Así es que le invitamos a que nos acompañe. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres exaltado, la alabanza es para ti, porque tú eres digno, tú eres el único digno, Señor, de recibir la alabanza y la adoración, Señor. Te damos, Señor, en este tiempo, en este momento, Señor, de todo nuestro corazón, Padre, en ese entender que la alabanza te corresponde a ti, Padre. Por eso lo hacemos. Y además, Señor, nos llena el corazón el poderte alabar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hacia la cruz y la tumba
pagaste el precio, lo pagaste con tu sangre para comprar mi vida, para darme salvación. Qué maravilloso Dios, qué maravilloso Rey. Yo te doy mi ser para ser como tú. El precio, he contado el costo que costará la vida, me costará todo. Qué maravilloso Dios, qué maravilloso Rey. Yo te doy mi ser para ser como tú. Qué maravilloso Dios, qué maravilloso Rey. Yo te doy mi ser para ser como tú. Como tú, quiero ser, yo quiero ser más como tú, más como tú.
rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, es todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, es todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Hola, ¿cómo está? Qué gusto saludarlos. ¿Qué me cuentan? ¿Qué hay de nuevo? Pues sé que en Dios todo va bien, digo, aunque las cosas muchas veces pintan diferente, pero la confianza está en nuestro Dios y eso es lo importante, que no decaiga ese ánimo, nuestra fe. Y bueno, pues para mí es un gusto y privilegio, como siempre lo decimos, porque en verdad lo es. Ya que a pesar de pues, lo humano que somos y las faltas y demás, pues porque nadie es perfecto, pues Dios nos permite, nos da ese privilegio de poder ser portavoces de su mensaje. Y bueno, en esta mañana, en este día, creo yo de parte de Dios haber entendido algo que quiere que podamos llevar a cabo o adoptar como medio de vida. Entonces, bueno, mire, no sé si usted ha escuchado esa frase o ese dicho popular o refrán que no escupas para arriba. No escupas para arriba, ¿por qué? Porque de alguna manera nos queda un significado que muchas veces nosotros obviamos, que pudiera tratarse de que al escupir hacia arriba, pues bueno, lo natural es que nos pudiera caer en la cara o incluso en la misma boca, ¿verdad? Pero más sin embargo es un poco más profundo este refrán popular, donde nos está enseñando que tengamos mucho cuidado con lo que nosotros decimos, hablamos, pensamos, sobre todo cuando nosotros tenemos aquellas situaciones de enojo, de odio, de molestia, de venganza, porque entonces no pensamos y tomamos acciones muchas veces y decimos o empezamos a actuar.
Entonces dice este refrán ya en lo profundo, que nosotros tengamos mucho cuidado porque lo que pudiéramos hacer o decir puede revertirse muy probablemente en nuestra contra, y lo peor aún es que salga afectada nuestra familia. O sea, no solo nosotros, sino a veces en el actuar así sin pensar no sabemos a cuántos nos estamos llevando entre los pies, de tal manera que se afecta. A veces, muchas veces en el trabajo, algo ya no me gustó, yo contesto y no me importa, no pensamos si nos van a correr, de tal manera que se afecta la economía en la familia por un arranque, ¿verdad?, que tenemos. Entonces hay que muy bien pensar ese tipo de cosas, porque pues todo aquello puede venir a perjudicarnos. Y bueno, tomando en cuenta eso que les estoy diciendo, fíjense que bien interesante la palabra de nuestro Dios, porque en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, de hecho en cualquiera de los evangelios, cuando Jesús inicia su ministerio, sobre todo yo les menciono algo que he visto en el de Mateo. Él empieza a enseñar una serie de consejos, de maneras de comportar, de formas que nosotros podamos adoptar para vivir de alguna manera bien, tener buenos resultados. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, yo le invito a que leamos los primeros capítulos de los evangelios, porque ahí Jesús mismo da una serie de enseñanza. De ahí que usted recordará el sermón del monte, donde él da las bienaventuranzas, ¿verdad? Una bendición, ese mensaje que él lanza ahí, y de ahí empieza una serie de mensajes de parte de nuestro Señor que nos han de dar mucho consejo y sabiduría para el actuar del día a día. Y bueno, no sé si usted recuerda también un proverbio, el proverbio 11:14, que dice que donde no hay consejo sabio, el pueblo puede perderse, pero donde hay multitud de consejeros, de esos consejeros, de esa sabiduría, dice que ahí está la seguridad. Vea usted si no es bien importante que nosotros tomemos consejo, y sobre todo el consejo de la palabra. Entonces, siguiendo en ese orden de ideas que le acabo de mencionar, es que en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 24, ve usted lo que dice. Solo le voy a mencionar un poquito para que entremos en el contexto del mensaje, que por cierto yo le he titulado La sentencia. La sentencia. Repito, yo le titulé La sentencia. Y entonces, mire usted, si usted ha escuchado acerca de ese mensaje de Jesús de los dos cimientos, donde él está diciendo cualquiera pues que me oye estas palabras, después le repito, de él estar dando una serie de consejos sabios a manera de que nosotros podamos decidir cómo comportarnos. Él está diciendo aquí en los dos cimientos como conclusión, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, yo le voy a comparar, dice, va a ser semejante, yo lo voy a comparar, dice, a aquel hombre que edificó su casa, ¿dónde? ¿Dónde cree usted? Sí, exacto, sobre la roca. Entonces dice ahí estos versículos, si usted los lee, el 24 y 25 del capítulo 7 de Mateo, que dice, vinieron lluvias, vinieron ríos, descendieron fuertes vientos, y empieza a decir una serie de males, de calamidades sobre esta construcción de este hombre sabio, y dice que no se cayó su casa porque edificó sobre la roca. De tal manera que nos está diciendo que nosotros podemos edificar nuestra vida sobre esos cimientos sólidos que son estos consejos de nuestro Dios. Y por eso es que yo quisiera que consideremos para este tiempo
y le pido que por favor esté atento, abierto no solamente a lo que yo diga, sino usted mismo vaya, lea la palabra, escudriñela, mientras yo le digo una escritura, usted vaya y diga, sí entiendo esto efectivamente, o no, estás equivocado, yo entiendo esto otro, pero que sea la palabra la que también a usted le esté revelando, porque yo no puedo dar recetas de cocina, yo puedo dar lo que creo Dios me está dando luz a mí a través de la lectura y del estudio de esta palabra. Entonces, es donde encontramos una serie de consejos, le digo, pero uno me ha llamado la atención a mí y es donde vamos a centrarnos, y está en Mateo versículo 12, Mateo 7, capítulo 7, versículo 12, por cierto, es la versión palabra de Dios para todos, aunque mire, vamos a leer primero la Reina Valera, donde dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y a manera de entender un poquito lo que dice este versículo, es que leemos en la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo versículo 12, donde estamos hablando de la regla de oro. Ese es el consejo, dice, haz a otros todo lo que quieras que te hagan a ti. En esto se resumen las enseñanzas de la ley y de los profetas. ¿Ve usted la importancia de este consejo? La regla de oro. Bueno, haz todo lo que tú quieras que los demás te hagan a ti, y con eso estás cumpliendo toda la ley y todo lo que enseñaron los profetas. ¿Ve usted? Nada más en esta línea. ¿Sí o no es tan importante esto? Por eso es que yo quiero presentarle a usted un caso que nos va a dar un poquito más de apertura o de enseñanza en cuanto a esto de hacer con los otros lo que queremos, con lo que deseamos que nos hagan los demás. Y mire, tenemos un caso, no sé si usted ha leído el Salmo 51, pero vamos para allá por favor, y vamos a considerar la versión de la Biblia, Nueva Biblia Viva, que es una versión que yo he estado estudiando y la verdad me parece buenísima. Y por ahí me la recomendó alguien y la verdad me ha encantado. Nueva Biblia Viva, que se abrevia como N, B de bebé y la V. Y vamos al Salmo 51. Fíjense que este salmo trata del arrepentimiento de David por haber pecado en adulterio con Betsabé. Entonces, leemos, dice versículo 1, ten compasión de mí, Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu piedad, borra mis pecados, lávame de toda mi culpa y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi vergonzosa acción, día y noche me persigue. Versículo 4, es contra ti, solo contra ti que he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Tu sentencia contra mí es justa y tu juicio irreprochable. Versículo 5 dice, porque yo nací pecador, sí, lo soy desde el momento que mi madre me concibió, dice David. Y el versículo 6 dice, tú amas la verdad en lo íntimo y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser. Vea usted que es un salmo donde David está lanzando una serie de plegaria a manera de ruego, donde él está demostrando aquí que en verdad se siente culpable, que en verdad se siente mal. Él está diciéndole al Señor, dice, ten compasión. Y vea usted de la manera en la que él se está sintiendo tan mal, que es un clamor que él está haciendo, está confesando algunas cosas aquí, está diciendo pues que él reconoce la vergonzosa acción que tuvo. Y bueno, está diciendo también al Señor, tu sentencia contra mí es justa, me merezco el castigo, me merezco la consecuencia, porque es irreprochable lo que yo he hecho. Entonces, pues es esto lo que está diciendo David después de haber el pecado en adulterio con Betsabé. Y el versículo 14 de este mismo salmo dice, perdóname por derramar sangre. Dios de mi salvación,
entonces gozoso cantaré de tu perdón. Y vamos a ver qué es lo que pasó aquí. ¿Qué es lo que sucedió? Por favor, acompáñame porque vamos a ver un poquito más de este caso, de este asunto que David está aquí mencionándonos en el Salmo 51. Y para ello vamos a ver el segundo libro de Samuel, a partir del capítulo 11, versículo 1. Repito, la versión es la Nueva Biblia Viva que estamos leyendo. Y dice el versículo 1, dice, en la primavera del año siguiente, que era la época en que los reyes salían a la guerra, David envió a Joab y a sus oficiales y a todo el ejército para que atacaran a los amonitas y sitiaran la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ok, aquí es donde empieza todo este asunto. Aquí está el comienzo de la decadencia, del declinar de esta acción que ya se veía deslumbrar en primer lugar. ¿Por qué? Porque dice aquí este versículo 1 de 2 Samuel 11 que era la primavera, dice en la primavera del año, dice, era la época en que los reyes salían a la guerra. ¿Quiénes? Los reyes. No los servidores, los ayudantes, el grupo del equipo, ¿verdad? Era el responsable, la cabeza, la que tenía que salir a esa guerra. Era David. Entonces, ¿cómo es que David dice aquí al finales de este versículo 1? Pero David se quedó. ¿Se quedó dónde? En Jerusalén. Es decir, en el palacio, en su casa, en sus comodidades, en su descanso, etc. Entonces, es ahí donde empieza esta situación que les mencionaba ya en el Salmo 51, donde él ya está muy arrepentido, ¿verdad? Pero vea usted lo que pasó. ¿Qué pasó? Que se levantó David por ahí, después de estar acostadote, después de estar descansando un buen rato, de tomarse algo, quizás un cafecito, no sabemos. El caso es que se asoma al balcón y desde allí es donde él ve en ese preámbulo de ocio, ¿verdad? De flojera, de vergüenza, diría yo, de pereza, siendo él un rey, siendo alguien responsable, teniendo ese llamado, diría yo, ve a esa mujer bañándose y ¿qué hace? Bueno, le entra el deseo, porque pues cuando estamos en el ocio, en la concha, pues los deseos están a la orden del día. Y entonces dice que mandó por esa mujer, la trajo a él, la tomó, se metió con ella, tuvo relaciones sexuales, y entonces terminó, la mujer se fue y él pues satisfizo su deseo. Y entonces en adelante ella le comenta a David que ha quedado embarazada. ¿Qué crees, David? Que le atinaste, David, le pegaste. Y para esto pues es que estaba en sus días fértiles esta mujer. Entonces David dijo, híjole, rápido le vino a la mente mira, se le prendió el foco y dijo, no, a ver, ¿quién es el marido? Es Urías. Mándenmelo a traer. ¿Dónde andaba Urías? En donde tenía que estar, trabajando, sí, trabajando en la guerra, peleando, guerreando, cosa que el rey David no estaba haciendo. Entonces lo manda a llamar con engaños ahí, le dice que se vaya a su casa. El caso es que David quiere que Urías vaya a su casa, tenga relaciones con su mujer para que quede cubierta la falta de David, ¿verdad? Y ya dice, me eché una canita al aire y al fin que ya con esto se resuelve todo, ¿no? Entonces, este hombre dice que pues no se va a la casa. El otro día le dice, David se entera que él quedó en el palacio allá afuera en las puertas. Y dice, pero ¿cómo que no te fuiste? Y bueno, el caso es que él hace otra trampilla por ahí, lo emborracha y lo invita a tomar y a comer y todo para ver si ahora sí va. Pero, ¿qué creen? Urías, a pesar de esa situación, está muy concentrado y muy centrado en lo que debe de estar. Y dice aquí el versículo 11 de este capítulo que estamos leyendo, el 11 también, pero ahora vamos al versículo 11. Dice, Urías respondió, el cofre, Israel y Judá,
Joab y todo el ejército de mi señor están durmiendo en los campamentos a la intemperie, dice. ¿Cómo podría yo ir a casa a beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haré tal cosa. O sea, él estaba resuelto. Mientras tanto, yo creo que él mencionaba estas palabras, David estaba diciendo, pues, oh, no, yo no solo estoy haciendo lo que tú no quieres, porque si estoy bebiendo, si estoy comiendo, si estoy durmiendo, descansando, y además, ¿qué crees? Que me estoy, ¿cómo diría yo? Pues, acostando con tu esposa, no voy a decir otra cosa. Y bueno, este hombre, el caso es que David se da cuenta, no va por aquí la cosa, no me salió el plan. Tenía un plan B, inmediatamente le sale el plan B a David, y entonces, ¿qué hace? Versículo 14, al día siguiente, David escribió una carta para Joab y se la envió por medio de Urías. Versículo 15, la carta ordenaba a Joab que pusiera a Urías en la primera línea de batalla cuando el combate fuera más fuerte, y que luego lo dejaran solo para que lo mataran. Vea nada más lo que estaba tramando este rey David. Con tal de cubrir esta falta, este pecado, pues manda esta carta, y ¿qué hace? Pues matar. Por eso en el Salmo 51 está diciendo, perdóname por derramar sangre. Sí, claro. Vea usted lo que sucede. Versículo 26. Cuando Betsabé supo que su marido había perdido la vida, lo lloró. Lo lloró. Y es que no sabemos si era un matrimonio joven, si era un matrimonio pues que ya tenía tiempo. Lo que entendemos es que sí era un matrimonio joven, un matrimonio de esos que se casan con toda la ilusión de formar una familia, de tener un hogar, de tener pues posesiones, de ir creciendo, ¿verdad? De ir avanzando, y entonces se termina la ilusión, se terminan los sueños, se termina el matrimonio, se termina todo para Urías, porque hubo un hombre que estaba en un tiempo fuera del tiempo. Estaba viviendo un tiempo fuera del tiempo que debía haber estado viviendo. ¿Cuál era el tiempo? Era el tiempo donde los reyes salían a la guerra. Por eso es que aquí lanzo esta reflexión. Si estamos viviendo nosotros tiempos donde no son tiempos para los placeres, para los deleites, para los descansos, para los orgullosos de pensar solo en mí, y son tiempos donde yo tengo que pelear, donde yo tengo que salir a la guerra, porque son tiempos de pelea, son tiempos donde el enemigo se está levantando de una manera tal descarada contra los hijos de Dios y sobre toda la humanidad. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Descansando. Entonces David está viviendo un tiempo fuera del tiempo que debería de estar viviendo. Y entonces, ¿qué está haciendo? Afectando a otros. Muchísimo. Un matrimonio joven aquí. Lloró, versículo 27, pasado el tiempo del duelo, David ordenó que se la llevaran al palacio y la hizo su esposa. Una más, ¿no? Una más. En el tiempo señalado, ella dio a luz un hijo, pero el Señor no le agradó lo que David había hecho. No, es que a nadie. Yo no sé la familia, ¿verdad? Pero no nos metamos en eso. El caso es que aquí vemos cómo al Señor no le agradó para nada lo que David había hecho. Y entonces viene la siguiente parte de este caso que estamos aquí viendo, del segundo libro de Samuel. Vámonos por favor al capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Natán reprende a David, está titulado esto. Y bueno, el profeta Natán llega con una historia para David,
Y llega con David. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo van las esposas? ¿Cómo van los negocios? No, pues todo bien, todo en orden. David, pues en la opulencia, todo contento, tranquilo. Él no le preocupaba nada. Entonces David dice, bueno, pues quiero contarte una historia, David. Entonces dice aquí que el Señor envía al profeta Natán a decirle a David lo siguiente. Ya el Señor le había dado instrucciones al profeta Natán y entonces el profeta llega con esta historia. Le dice, David, mira, ¿qué crees? Que había dos hombres en cierta ciudad. Ay, tú imagínate la ciudad, no te la voy a decir ahorita, pero había dos hombres ahí en esa ciudad. Uno era muy rico, muy, pero muy rico, que tenía muchos rebaños de ovejas, manadas de cabras, versículo 3, y el otro, todo lo contrario, era un hombre muy pobre. Entonces tenemos un hombre muy rico y tenemos un hombre muy pobre, que solo poseía una ovejita que había logrado comprar. Esto de había logrado comprar habla de un esfuerzo, habla de un deseo, de cuando tú y yo nos proponemos tener algo y nos cuesta y le empezamos a trabajar y lo logramos. Y entonces dice que había logrado comprar, dice. Esta ovejita era el encanto de sus hijos y su dueño le daba de comer de su propio plato, la hacía beber en su propia taza y la hacía dormir en sus brazos como si fuera una hija. No, David está interesado, interesante la narrativa. A ver, Natán, ¿qué más? Ya se me parece que está interesante. A ver, bueno, pues fíjate, David, que un día un hombre llegó a visitar al rico, fue a casa del rico. Pero este hombre rico, en vez de matar un cordero de sus rebaños para dar de comer al viajero, que por cierto tenía muchos rebaños de ovejitas y cabras, este hombre rico no le ofreció de los suyos. ¿Qué crees, David? Ahí David creo que empezó a decir, intrigado, ¿cómo si tenía mucho? A ver, platícame. Pues mira, él tomó la ovejita del hombre pobre. Y ese hombre muy pobre, con tanto esfuerzo había adquirido esa ovejita, pues fue y tomó la ovejita, la ovejita que era parte de la familia. Y con ella, ¿qué crees que hizo? Bueno, pues preparó una rica comida y se la sirvió al visitante. Y pues ese día cenaron una ovejita ahí, ¿qué sería? Pues un consomecito, una barbacoa así bien rica. Y David, bueno, dice que el versículo 5, que al oír esto, David se enfureció. ¿Cómo, Natán? Iba tan bien el cuento, me parecía que me iba a reír, yo esperaba el chiste ya, pero no, ¿cómo es posible? Entonces dice que David se enfureció y dijo lo siguiente, juro por el Dios vivo que quien haya hecho eso merece la muerte. Es cuando lanzamos el escupitajo, ¿no? Ay, chispa. No, juro, dice, juro por el Dios vivo que quien haya hecho eso merece la muerte. Versículo 6, ¿cómo pudo ese hombre hacer tal cosa? Pero ¿cómo? ¿Cómo? Y nos preguntamos, ¿pero cómo es posible? ¿Por qué? Porque estaba de este lado, le tocaba a él juzgar, le tocaba a él emitir juicio, sentencia, y estoy de este lado donde yo puedo ver los errores, las faltas de los demás, y entonces emito no solamente la sentencia y el juicio, sino que emito también de qué manera se tiene que reparar el daño. Y es lo siguiente que David empieza a decir y se está preguntando, pero ¿cómo ese hombre, dice, cómo pudo hacer tal cosa? Pues ahora, dice, tendrá que pagarle al pobre 4. No solo repararle la ovejita que le quitó, tiene que dar 4 veces lo que vale la oveja que le robó.
¿Cuánto valía esa oveja? Pues era mucho. Es que cuando tenemos algo que tenemos con tanto trabajo, es todo para nosotros. Mientras que el que tiene mucho, pues a veces hasta se despilfarra y no se valora lo que se tiene. Era todo, era todo. David está lanzando la sentencia y está lanzando de qué manera se tiene que retribuir el daño. Y bueno, Natán está ahí sentado, viendo a David que pasa de un lado para otro y para allá, y viene enojado y diciendo cosas, y es que no es posible, y es pero ¿cómo? Ay, rey David, rey David, rey David, rey David, ¿qué? Oiga, por favor siéntese, todavía no termino esto. No me digas que hay más todavía. Sí, pero quédese quieto, ya, bueno, quédese quieto, siéntese. Quédese quieto, no sé cómo le diría, pero el caso es que le dijo, tranquilo David, ¿ya terminaste? ¿Ya terminaste de...? Sí, no, pues es que... No. Bueno, Davidcito, ¿qué crees? ¿Qué cree Davidcito? ¿Qué? Ya, suéltalo, escúpelo. Tú eres ese hombre. ¿Qué? ¿Estás loco, Natán? ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Cómo? A ver, relájate, tranquilo. Mira, el Señor Dios de Israel dice, yo te hice rey de Israel y te salvé del poder de Saúl. Versículo 8, te di su palacio y sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si esto no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. Versículo 9. ¿Por qué? Entonces, dice, ¿por qué entonces has despreciado las leyes de Dios y has cometido esta horrible maldad? Porque tú le diste muerte a Urías y le robaste su esposa. Tú, David, tú le diste muerte de una manera muy cobarde y canalla. Lo entregaste al poder del enemigo, que el enemigo hiciera con él lo que quisiera. En manos del enemigo lo entregaste para que lo matara. Y mientras debías estar haciendo lo que tenías que hacer, le robaste a la esposa, te metiste con su esposa David. Dice aquí, lo mataste con la espada de los amonitas, del enemigo. ¿Se da cuenta usted cómo David, al presentarle un caso que no tenía que ver con él, que muchas veces nosotros hacemos, y somos prontos para juzgar y emitir sentencias y juicios? Él lo hizo también. Y no reparamos, ¿verdad? Nosotros cuando estamos lanzando esas sentencias, esos juicios, no, es que sí merece este hombre, no, es que es posible, este es así, este es asado. No reparamos en que muchas veces lo que estamos diciendo se nos va a revertir, puede ser usado en nuestra contra. Sí, así es, tengamos mucho cuidado. Mire, voy a reforzar un poquito lo que estoy hablando para que usted me dé un poco de credibilidad en lo que estoy enseñando. Porque mire, es verdad que somos muy prontos nosotros para juzgar, para criticar, para lanzar juicios, como decís, sentencias. Y entonces se nos olvida que muchas veces estamos condenándonos, estamos ya firmando nuestra sentencia de muerte, de cómo queremos ser tratados. Vea lo que pasa en el libro de Esther, es muy breve, no me voy a profundizar en esto, pero hay un caso que también llama la atención porque tiene que ver con el asunto. Bueno, recordará usted que la reina Esther ha preparado un banquete porque resulta que va a hablar con el rey sobre el asunto que trama Amán, que es destruir a todos los judíos. ¿Por causa de quién? Pues de Mardoqueo, ¿verdad? Mardoqueo, que era el tío de Esther, y Mardoqueo, pues este hombre ha causado molestias a Amán. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no le da reverencia, no lo reconoce, no le rinde pleitesía.
Y entonces Amán, pues como si él era un hombre muy poderoso, de hecho se dice por ahí que era el hombre más poderoso después del rey Amán. Sí, Amán, Amancito, que Amancito no tenía nada. Y entonces, bueno, la reina Esther hace una invitación al rey y invita también a Amán, y Amán pues, yo de todos, de todo el reino, solo a mí, y al rey nos invitó la reina Esther, y sale de ese primer banquete y bien, entonces ve ahí a Mardoqueo, ¿verdad? Que todo el mundo pues le está rindiendo honores, y Mardoqueo pues ni lo pela, y entonces se va a su casa bien molesto, bien enojado, y empieza a reunir a sus amigos, a su esposa, a su gente, y les empieza a hablar de todo lo que tiene, de todo lo que posee, de todo el poder que se le ha otorgado, ¿verdad? Pero vea usted lo que está diciendo él, que dice que aún todo eso dice que no le sabe a nada, dice, no tiene sentido por la culpa de un detalle, un solo detallito que era Mardoqueo. Entonces dice, todo esto dice en el versículo 13 de Esther capítulo 5, Esther capítulo 5 versículo 13, escúcheme esto en la versión NBB, Nueva Biblia Viva. Dice, pero todo esto de nada sirve cuando veo que Mardoqueo el judío, que se sienta frente a la puerta del rey, se niega a inclinarse delante de mí. Vean nada más todo el poder, toda la riqueza, todo lo que tenía, porque hasta hace mofa de que tiene muchísimos hijos. Y un detalle no le, más bien hacía que todo eso que tenía perdiera su valor, se derrumbara. Y entonces cantaba, todo se derrumbó. Pero Amán, o sea, qué exagerados somos de repente nosotros también, porque un detallito, miren, nos podemos levantar felices, contentos en la mañana, o llegar del trabajo contentos en la mañana, en la tarde, en la nochecita, pero un detalle es suficiente para que todo lo que tengamos, llámese gozo, paz, salud, bienes, pues digamos que comida, un pan para poner en la mesa, una familia, un lugar donde dormir, donde recostarnos, una televisión, hasta juegos, etcétera, 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 cuentas, o simple y sencillamente, pues tenemos cosas y estamos vivos y todo y sanitos, pues nada de eso sirve por pequeños detalles que se nos van presentando. Entonces aquí pasó con Amancito. Bueno, entonces sigo leyendo aquí. Dice el versículo 14. Bien, dice. Bien, respondió Ceres, la esposa. Y vea nada más, vea nada más, porque no solamente involucramos, nosotros lanzamos juicios, sentencias y críticas y demás, sino la esposa, cuando nosotros le planteamos nuestra versión del caso, que es lo que hizo Amán, y les dice, y entonces Ceres pues se puso de su lado, y me imagino que todos sus amigos y sus hijos, de hecho sí, aquí dice, miren, bien, respondió Ceres, su esposa, y concordaron con ella todos sus amigos. Prepárate una horca de 22 metros, nada más ni nada menos, ¿no? 22 metros, ay caray, ahora que lo pienso si era bastante altita. Dice, y medio, no 22. Añádele un medio, Amancito, por si las dudas. Por medio, dice, entonces 22 metros y medio de alto, dice. Y en la mañanita, nada más, no lo es otro día, mañana, luego, pídele al rey que haga colgar a Mardoqueo en ella. Cuando esto haya sido realizado, tú podrás seguir alegremente para reunirte con el rey en el banquete, en el segundo banquete al que había sido invitado. No, lo que nunca se imaginó Amancito es que lo que estaba tramando para Mardoqueo iba a resultar en su contra. Esa misma horca que él estaba preparando de 22 metros y medio es la misma horca donde él fue colgado. Caray, qué curioso, ¿no? Qué barbaridad. Y sí, dice que esto agradó a Amán inmensamente y pues ordenó que fuera construida la horca. Pero rapidísimo, construyan así, porque así somos de rapidísimos, ¿no?
Era una venganza la que él quería hacer, era un juicio, una sentencia, un tomar cuentas, no sé, ajuste de cuentas con Mardoqueo. Y rápido, rápido, así, sin pensarlo, cuando se vea sentado a analizar las cosas, a ver, no estaré exagerando, pero eso no pasa, ¿verdad? Es más fácil reaccionar y así. Bueno, vamos a concluir esto. Les decía yo que estábamos considerando las enseñanzas de nuestro Señor que están en los primeros capítulos de los Evangelios, donde nos da mucha sabiduría, consejos, además no poder, de cómo podemos comportarnos. Y bueno, volvamos nuevamente al capítulo 7 de Mateo, pero ahora vamos a leer desde el versículo 1, donde aquí vamos a ver el porqué de las cosas. Empezamos diciendo acerca de la regla de oro, de hacer con otros lo que nos gustaría que hicieran para nosotros, o no hagas, vuelvo a leer esa parte, dice, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y la otra versión, haz a otros todo lo que quieras que te hagan a ti. Y entonces estamos concluyendo con esta cita a partir del versículo 1 del capítulo 7 de Mateo. Dice así: no juzgues a los demás, para que Dios no los juzgue a ustedes. Entonces repito, en plural, no juzguen, dice, no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. Versículo 2, porque de la manera con que juzguen a otros, así Dios los juzgará a ustedes. Dios los va a tratar de la misma forma en que ustedes traten a los demás. Híjole, hay que pensar, hay que tenerse a pensar entonces, ¿verdad? Ok, versículo 3. ¿Cómo te atreves a mirar la paja que está en el ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo? Versículo 4. ¿Cómo le pedirás a tu amigo que te deje sacarle la paja que tiene en su ojo si la viga que tienes en el tuyo no te deja ver? Versículo 5. Dice esta palabra, hipócrita. Hipócrita. Saca primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver bien cuando estés sacando la paja del ojo de tu hermano. Híjole, cuando estemos ahí viendo todos los errores, todas las faltas, todas las fallas, todo lo que tiene, que aquí quiero aclarar algo, porque muchas veces puede malinterpretarse en la casa, ¿verdad? Con nuestros hijos, de repente que les pedimos algo, mamá, papá, hijo, por favor te pido que te levantes, que me ayudes con esto, y no lo hacen, ¿verdad? Y entonces va mamá y le dice, óyeme, tú, zángano, flojo, te dije que hicieras esto, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué no lo hiciste? Y ahorita, pues, los hijos han de estar ahí diciendo, ya ves, mamá, no me juzgues, no me digas nada, porque entonces tú también. No, chicos, a ver, aquí hay cosas de obediencia, de sometimiento a la autoridad, al orden en casa y a las responsabilidades que tiene cada uno de nosotros. Entonces no confundamos, no confundamos, es algo diferente. Si tú sabes que faltaste a lo que te pidió mamá y papá, para algunas de tus tareas o responsabilidades en casa, no vayas a querer decir por ahí, no me digas nada, sí, ya sé que me quedé dormido, que no me levanté, que no fui, pero no me digas que soy flojo porque entonces me estás juzgando, ¿ok? Bueno, cuidado chicos, cuidados, obedezcan a mamá y a papá en todo. Ustedes saben, viene ahí una parte de la honra que no vamos a hablar de este tema, pero creo que estamos muy claros en los ejemplos que hemos tocado de David, de Amán. Y con esta palabra yo le pido a nuestro Dios que sea Él confirmando y aclarándonos las dudas que podamos tener, y que usted también pueda ir a estas lecturas y leer y sacar sus propias conclusiones, y no se vaya con lo que yo solamente le he dicho, sino que usted también investigue en la palabra y vea si es cierto. No juzgues. ¿Por qué? Porque entonces tú y yo, lo que juzguemos en otros,
miren, se nos va a revertir el asunto. Alguien decía por ahí que muchas veces cuando nosotros juzgamos a otro nos condenamos, porque a veces sí, nosotros como hijos sí juzgamos la manera en que nuestros padres fueron con nosotros y condenamos, y yo nunca voy a ser como mi papá o mi mamá fue. Aguas, ahí sí es un juicio, y entonces ahí nos condenamos nosotros a practicar o hacer exactamente lo mismo que nosotros estamos juzgando y criticando. Y entonces es cuando, miren, se nos revierte, ¿sí? Nos vamos, acuérdense, 22 metros y medio. No nos gustaría estar ahí. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, gracias por tu consejo y tus consejos y tu dirección, Padre, porque entendemos, Señor, como dice ese proverbio, que ahí donde hay dirección sabia, Señor, es donde podemos tener nosotros la seguridad, Señor, donde podemos cimentarnos, Señor, de tal manera que aunque venga lo que venga a nuestra vida, a nuestra familia, a la economía, a todo lo que tú nos has permitido tener y administrar, Señor, nada, Señor, nos podrá dañar, nada nos podrá mover, Señor, porque estaremos cimentados, Señor, estaremos siendo edificados, Señor, en nada más ni nada menos que tu palabra, Señor. La mejor manera o el mejor cimiento que podemos tener en nuestra vida es tu palabra. Así es que yo te ruego, Señor, que pueda haber en nosotros ese deseo de buscar tu consejo todos los días en tu palabra, buscar tu consejo, Señor, buscar tu dirección, Padre, porque ahí encontramos consejo para absolutamente todo, Señor. Y yo te ruego en esta hora, Señor, por aquellas personas que están conectándose en este momento a esta transmisión, Padre, porque venga una bendición especial a sus vidas, Señor, de tal manera que encuentren, Señor, el destino y el sentido, Señor, de lo que tenemos, de aquellas cosas que hemos puesto delante de ti donde no encontramos claridad, Señor. Que en este momento venga tu claridad, Señor, tu dirección y tu consejo a nuestra vida para tomar decisiones sabias, Señor. Bendigo, Señor, a aquellos jóvenes que están conectados, Señor, a aquellos matrimonios, Padre. Bendigo a los adultos mayores, a los adolescentes, Padre. En tu nombre declaro que tus cielos se abren y viene tu lluvia temprana y tardía, Señor, de tal manera que se produce vida, Padre. Y gracias, Señor, por aquellos que escucharon este mensaje o algo similar a este mensaje, nunca habían escuchado algo como esto, Señor, que tú seas revelándote a sus vidas y convenciéndolos, así como David se convenció de pecado de lo que había hecho, Padre, que en esta hora tú que me estás escuchando ahí puedas arrepentirte, puedas tomar consejo de la palabra y arrepentirte de todo aquello que tú sabes que has estado haciendo mal y llévalo delante de Dios, porque hoy por hoy Dios no te juzga, Dios no ha lanzado sentencias para ti, sino lo que Dios lanza para ti es un camino de salvación. Si tú te arrepientes tan solo, entonces viene la gracia de Dios, ese regalo precioso que obtenemos a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es un regalo para ti que tienes. Si decides aceptarlo, pídele a Dios que te perdone y recíbelo en tu corazón y empieza a caminar en sus caminos. Que Dios los bendiga. Los amamos y les mandamos un abrazo a la distancia.